Así es. Gloria a Dios. Creo que se puede bajar un poco más. Ahí estamos bien. Gloria al Señor. Ahí. Espero que no esté movido el teléfono. Muy buenas tardes. El eterno Dios les bendiga. Este es el espacio, la Iglesia del Aire. Así que quiero darte las gracias también por los minutos de tu tiempo que te tomas en poder escuchar cada una de las reflexiones que Dios pone en mi corazón, poderlas compartir. También quiero aclararte que no soy pastor. Dios ha puesto en mi corazón el querer compartir su palabra, su verdad, especialmente sobre algunas injusticias que se dan en el ámbito religioso, y al mismo tiempo hablar verdades que no todos se atreven a decir, pues la gran mayoría teme perder feligreses y otra gran mayoría pretende seguir manteniendo una apariencia. Pero aquellos que tenemos claro que nuestra salvación no depende de una religión, de un hombre o del sometimiento hacia una doctrina, pues tenemos el valor de poder compartir estas verdades. Y Dios ha puesto en mi corazón una carga, poder hablar a aquellos que están sin iglesia, aquellos que han decidido apartarse, aquellos que han decidido caminar en este mundo por medio de la fe en Jesús, pero que quizás se van enfriando, quizás no han tomado la decisión de congregarse o de estar aparte. Entonces Dios ha puesto esa carga en mi corazón, dirigirme a ellos y decirles, el Señor les está llamando y les ama. Voy a pedir que abran sus Biblias al libro de Lucas. Estuve dando una serie titulada ¿Qué te motivó a seguir a Jesús? Y la cerré en el capítulo 7 sermones que di, 7 enseñanzas acerca de esto. ¿Qué te motivó a seguir a Jesús? Y entre ellas fui explicando muchas de las características que deben de tener los discípulos, de cómo obedecen al Señor, pero hoy quiero hablar de algo muy importante. Así que si tú eres alguien que está lejos, que se ha apartado, este es el lugar indicado, donde debes retomar y debes de tomar en cuenta lo que la palabra de Dios realmente nos llama y nos dice. Y hoy veremos un aspecto muy importante, y es la evidencia de un discípulo, o la evidencia de un verdadero discípulo. Hay una característica que tiene el verdadero discípulo sobre el religioso. Lucas capítulo 10 habla de algo muy bonito, y es que el Señor Jesucristo envió 70 discípulos de 2 en 2, y estos iban anunciando el reino de los cielos, y siguieron las instrucciones del Maestro, de que no llevaran comida, que no llevaran más comida, más calzado, solo un bordón, y en el lugar donde entraran, en ese lugar se quedaran, y que buscaran un lugar de paz. Se da el caso de que ellos regresan y regresan gozosos. Y el Señor Jesús les dice, mire qué bueno. Y ellos están gozosos porque hasta los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Y ellos están contentos de ver de cómo Dios restaura y bendice la vida del pueblo de Israel. Ese era el gozo que ellos traían, de ver el poder de Dios a través del nombre de Cristo. Y Jesús les dice, no se regocijen tanto porque los demonios se sujetaron, sino más bien porque sus nombres están escritos en el libro de los cielos. Pero hay algo muy importante. La Escritura dice que Jesús se regocijó y le dijo al Padre, Padre, gracias. Se regocijó en el Espíritu Santo. Y Él dice, gracias, Padre, porque estas cosas no se las revelaste a los más sabios, sino que a los niños. Haciendo referencia de que un niño se sujeta a su padre, de que un niño ama a su padre, de que un niño depende de su padre y que él está totalmente seguro con su padre y que si tiene un problema va a su padre, si tiene un reto va con su padre y cada cosa que hace la comparte con su padre. En ese sentido Jesús les está diciendo que ellos son unos niños y que qué bueno porque ese es un niño que depende de Dios.
de que está con ese amor hacia su Padre, admirándolo en todo lo que hace. Mientras Él está hablando, mientras sucede eso, Jesús se está regocijando en el Espíritu. Mientras Él está ahí, dice el versículo número 25. Y aquí es donde vamos a ver la diferencia entre un discípulo, la evidencia de un discípulo y la evidencia del religioso. Y en la medida que vayamos descubriendo esta palabra, vamos a descubrir cuál es la verdadera evidencia de un discípulo. Dice el versículo número 25, y he aquí, mientras se están dando esto, Jesús recibe los 70, Jesús se está regocijando en el Espíritu. Entonces surge alguien al ver este escenario, al ver estas cosas, al ver que unos discípulos sencillos, simples, que no son de un gran renombre, que no son fariseos, que no son saduceos, que no son escribas, sino que son hombres escogidos por Jesús, hombres sencillos y prácticos, pero obedientes. Dice el versículo 25, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Jesús les acaba de decir a sus discípulos, a los 70 que regresaron, no estoy hablando de los 12, porque creemos que solo existen 12 discípulos, y no es así. Estoy hablando de que Jesús les dice, hey, sus nombres están escritos, y eso debe de regocijarles. Entonces aparece un religioso, y le dice, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y especialmente lo hace para probarle, para saber si su sabiduría era correcta, para poder, óigase bien, entender si Jesús estaba en lo correcto o no, para poder encajar, para poder discutir, para poder buscar un diálogo y forzar, óigase bien, que ellos eran los líderes y que ellos eran quienes tenían la razón y que lo que Jesús estaba haciendo no tenía sentido. Y por supuesto, para ellos no tenía sentido, pues ellos eran religiosos. No eran discípulos del Señor, mucho menos discípulos del Padre. Así que ellos le dicen, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y entonces Jesús sacará una gran parábola y una gran enseñanza de la cual nosotros debemos de aprender. Y aquí notaremos la diferencia entre un discípulo y entre un religioso. Porque Él está hablando de hacer algo. Él está hablando de algo que tenga que ver con una labor física, con una obra o una actividad económica o una actividad espiritual, como una oración, como una ofrenda, como algo que el hombre pueda hacer. Haciendo qué cosa, o sea, yo como hombre, ¿cómo puedo ganarme esa vida eterna? Probándole, óigase bien, probándole. Entonces Jesús le responde, para que él quede en evidencia. Y dice Jesús, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Quiero hablar una verdad muy clara. Que tú y yo sepamos lo que Dios quiere de nosotros, no significa que nosotros estemos en su voluntad. Lo voy a repetir porque esto es muy común hoy en día y esto es pasado por alto. Y aquel que tiene conocimiento creemos que ese está en la voluntad de Dios. No es así. Óigase bien, podemos saber lo que Dios espera de nosotros, pero eso no es garantía de que nosotros estemos haciendo la voluntad del Padre y que el Padre se agrade de nosotros. Y es que muchas veces estamos más interesados en conocer lo que Dios quiere, pero menos interesados, mucho más alejados de hacer la voluntad de lo que nosotros leemos y entendemos. Así que Jesús le dice, ¿cómo lees? ¿Qué es lo que está escrito? Ahora, saber lo que Dios quiere, entender lo que Dios quiere de nosotros, no significa que somos espirituales, no significa mucho menos que seamos hijos de Dios y tampoco significa que nosotros agrademos al Padre y que andemos en su voluntad. Conozco gente muy inteligente que tiene la habilidad de memorizar textos, capítulos enteros, y conocí a alguien que sabía capítulos enteros de memoria, pero su vida andaba muy distante de la voluntad de Dios, porque una cosa es saber y otra cosa es vivirla. Y entonces Jesús pondrá en evidencia
¿cuál es la evidencia de un verdadero discípulo? Y él mismo responderá. Jesús le está diciendo, vea la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Muchas veces delante de nosotros está la verdad y nos le están diciendo, nos le están leyendo y nosotros estamos viendo otra cosa, pero estamos ciegos y callamos ante la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y es por eso que Jesús le dice, ¿qué es lo que lees? Estás queriendo juzgar a mis 70 discípulos. Estás queriendo juzgar lo que yo he dicho de que sus nombres están escritos en el libro de los cielos. Estás queriendo juzgar de que yo me regocijo porque el Padre ha escondido estas cosas de ustedes y las ha dado a ellos. Estás queriendo ocultar y refutar de que en mi nombre se echan fuera los demonios. Pero yo te estoy diciendo a ti que me cites lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que dice la ley? Y aquel hombre tiene que repetir la ley. Y entonces le dice, amarás al Señor tu Dios. Qué bueno, porque esta cosa lo podemos hacer. Esto es algo que todos podemos hacer. Decir y que amamos a Dios. Ir a una iglesia. Confesar muchas palabras bíblicas. Tener un lenguaje de cristiano. Pertenecer a un ministerio. Creer que pertenecer a una congregación, eso a mí me da una estabilidad, un estatus social delante de Dios. Porque amar a Dios se puede hacer verbalmente. Amar a Dios se puede hacer fingiéndolo, convirtiéndonos en los perfectos hipócritas, asistiendo cada domingo o cada vez que hay un culto. Puedo llegar a asistir a todos los servicios que hayan en diferentes iglesias y denominaciones y religiones, pero eso no significa que yo entienda y que yo viva y que haya una diferencia y una evidencia en mi vida de que soy un hijo de Dios. Así que Jesús le dice, ¿qué es lo que dice? Bueno, con toda tu mente, pero luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está la clave. Porque no podemos decir amar a Dios, no podemos decir que queremos a Dios y que alabamos a Dios y que servimos a Dios si nuestros actos dicen todo lo contrario. Así que aquel hombre que dice en la iglesia que ama a Dios y levanta sus manos, pero en su casa es un terrible terremoto, y no voy a decir otra palabra. La mujer que dice que alaba a Dios y derrama sus lágrimas en la iglesia cada vez que escucha una alabanza y que llora cuando ora, pero en la casa deja mucho que desear, no puede repetir la última frase, porque no está amando ni a sus semejantes en su casa, mucho menos amará a otro prójimo que no conoce. Y es por eso que el Señor Jesús le cita la Escritura, para que Él diga, no solo a Dios voy a amar, también a mi prójimo, como a mí mismo. Entonces, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ese es el problema. Haz esto y vivirás. En pocas palabras, ama a Dios como dices amarlo. Haz las ofrendas que dices presentar. Continúa haciendo todos los ritos que estás haciendo conforme a la ley de Moisés. Continúa presentándote los sábados en la ley y en la sinagoga. Y continúa presentándote en el templo. Continúa presentando los sacrificios. Pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Oiga bien, haz esto, en pocas palabras, cúmplalo. Cúmplalo, amigo. Y aquí se pone bonito esto. Y aquí se va a poner bonito para nosotros. Porque esta palabra nos desafía a todos. A todos nos desafía. Aquí no hay excepción de personas, acepción de personas de que aquí no va el pastor, aquí no va el diácono, aquí no voy yo. Aquí vamos todos. Así que, pero él queriendo, después de que Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, dice el 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Cuando él está queriendo justificarse, como lo dice acá la Escritura, en realidad lo que él está buscando es tener una excusa, poder justificar que hay algunas personas a las cuales no se puede amar. Lo que aquel hombre le está diciendo a Jesús, mira, ¿qué es lo que comúnmente escuchamos ahora? Yo quiero a las personas, pero es que hay algunas personas que me la ponen bien difíciles, Señor, para amar. Pues algo es así. Él está buscando justificar la forma en que él ama al prójimo, y es mentalmente nada más. Él solo amará a las personas que le pueden regresar su favor. Él solo amará y ama, en teoría, ama a aquellos que él considera dignos,
aquellos que Él considera que merecen de su misericordia y de su ayuda como hombre. Así que Él está queriendo justificarse para entender quiénes pueden ser y quiénes no pueden ser sus prójimos. Quiero recordarte lo que va a seguir diciendo esta escritura, pero ellos tenían, oigas bien, ellos tenían una clasificación con quién comer, con quién no comer, con quién salir, con quién no andar. Todo ese tipo de cosas eran un momento religioso elevado que tenían ellos, de tal manera que el que se presentaba con más requisitos, con más reglamentos, con más ordenanzas, con una forma de rechazar todo aquello que indicaba algo de pecado en su vida, era considerado como alguien que estaba viviendo la palabra de Dios conforme a la ley. Así que aquel hombre está diciéndole, queriendo justificarse, ¿y quién es mi prójimo? ¿Les parece certera la palabra? ¿Les parece lógico lo que él está diciendo? Cuando la misma ley está diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no le dice a algunos prójimos, no le dice de vez en cuando, tampoco le dice a los que sí, a los que no, a los morenos, a los que no son morenos, a los blancos, a los ricos, a los pobres. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Muchas veces queremos justificarnos por qué no hacemos algunas cosas. Muchas veces queremos justificar por qué no actuamos de diferentes maneras. Muchas veces queremos justificar nuestro actuar, queremos justificar nuestra posición y forzamos, presionamos y damos 1000 argumentos para querer hacer ver mal a otros de lo que nosotros provocamos en las demás personas. Él está queriendo justificarse. Y él está queriendo juzgar el regreso de los 70, que aquellos hombres tienen sus nombres escritos en los cielos. Él está buscando que también se hable de que aquellos que han seguido cierta ley y cierta rigurosidad, también sus nombres están ahí, porque ellos conocen la ley. Entonces viene esta parábola tan conocida. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, haz tú lo mismo. Yo no sé si usted entendió esta parábola. Y si nos ubicamos y usted se ubicó en uno de esos lugares y se imaginó aquella escena. De esta parábola se han dicho miles de cosas. Por ejemplo, que el sacerdote no podía tocarlo porque iba a manchar sus vestiduras. Pero quiero recordarte lo que la misma Escritura dice. Dice que iban descendiendo. En pocas palabras, ellos ya venían del templo, ya habían presentado sus votos, no tenían requerimientos espirituales o que necesitaran de su servicio como sacerdote ahí en el templo. Así que el sacerdote pasó de largo. Pero no solo menciona al sacerdote, también menciona a un levita. Y dice que pasó de largo. ¿De qué sirve tanto conocimiento? ¿De qué sirve tanta iglesia? ¿De qué sirve tanta ley? ¿De qué sirve que nos demos en el pecho? ¿De qué sirve que lleguemos todos los domingos al culto? ¿De qué sirve que nos sepamos la Escritura? ¿De qué sirve que pertenezcamos a un ministerio? ¿De qué sirve que vayamos a todos los cultos si no estamos tal vez en algún ministerio? ¿De qué sirve que yo me llene la boca diciendo que amo a Dios y que Dios me ama cuando yo no puedo
No puedo y siempre voy a estar presentando una excusa para poderle servir a mi prójimo. Yo no sé si usted lo entiende, pero muchas veces somos así, religiosos. Muchas veces somos así y esa es la evidencia que nosotros presentamos. Puro concepto, puro bla bla bla, puro show, puro circo, puro concepto. O sea, todo es palabras, pero nada es ayuda. Y ahí está la diferencia del verdadero discípulo. Es que el verdadero discípulo no necesita de iglesia. Y lo voy a decir así, no necesita de iglesia a alguien para servirle a Dios. Y no estoy diciendo que no deben de congregarse, no me confunda, por favor. Pero lo que les estoy diciendo claramente es que Jesús está poniendo como un ejemplo a un samaritano. ¿Y quiénes eran los samaritanos? ¿Acaso los samaritanos eran personas que se dedicaban a honrar a Dios con su vida? Eran personas que se descuidaban totalmente de la voluntad de Dios y que conocían la ley. Y tenían también ellos otro manual, cómo buscar a Dios. Ellos también buscaban de alguna manera a Dios, pero los judíos lo rechazaban porque no los consideraban puros. Por ahí dicen que eran híbridos, que tenían sangre mezclada. Pero en realidad el mayor rechazo no solamente era por eso, sino por su vida pagana, por su manera de vivir libremente. Deben recordar ustedes que cuando el Señor Jesús sacó del Gadareno todos aquellos demonios y aquella legión, ellos le pidieron que se fueran de sus contornos, porque para ellos era más importante su dinero y su manera de vivir antes que la voluntad de Dios. Y sin embargo Jesús les dejó aquel endemoniado transformado para testimonio a ellos. Y eso quiere decir que en medio de donde tú estás, puedes vivir y siendo luz y no necesitas que tengas un montón de gente a tu alrededor para justificar que estás con Dios. Tu vida es la evidencia, la manera en que te comportas es la evidencia. Y por eso Jesús utiliza a un samaritano, porque ellos no consideraban que un samaritano pudiera tener buenas actitudes y que Dios se agradara de ellos. Y eso significa que no porque todos en una ciudad sean perdidos, todos son perdidos y todos viven de la manera de esa manera pecaminosa. Así que si usted es una persona que ha decidido no congregarse porque no encuentra una congregación donde usted se edifique, bueno, usted sabrá. Pero eso no significa que usted no puede mostrar las obras de Dios. Esto no significa que usted no puede mostrar la evidencia de un verdadero discípulo. Que los demás le digan a usted que usted está en pecado, que usted está alejado, déjelos. Porque aquí nos está diciendo Jesús que hubo un hombre que actuó conforme a la voluntad de Dios. Y que no solo actuó, sino que sus entrañas fueron movidas a misericordia a la hora de ver a una persona en una necesidad. Tomando de su dinero, tomando de sus cosas, lo vendó, lo curó y luego pagó 2 denarios. Y dice 2, y le invito a que busque por qué dice 2. Y dice que le dijo, te lo pagaré si algo más gastas. Es increíble cómo alguien que se puede considerar como un perdido, como alguien que se puede considerar que no tiene buena reputación, Dios se agrada de él y Jesús lo pone como ejemplo. Así que si tú no tienes una congregación, no te preocupes. Muestra la verdadera evidencia de un discípulo. Muestra la verdadera evidencia y esa evidencia será que tienes amor por tu prójimo. Y en la medida que tú tienes la capacidad de hacerlo, en esa medida cumplirás. Pero qué bochornoso es cuando alguien está prometiendo y tiene para darlo y no lo da. Eso es bochornoso. Está bien aquel que va buscando, promete y no pudo y hay una evidencia de que no puede. Entonces es comprensible. Pero alguien que solo está poniendo excusas, eso no es correcto. Eso no es correcto. Así que Jesús deja muy en claro en esta hora que la evidencia de un verdadero discípulo es el amor al prójimo. No solamente son sus palabras, no solamente es el servicio que quiera presentar, el cargo que pueda tener, o el ministerio donde él pueda pertenecer, o la iglesia más antigua donde él pueda sentirse que él pertenece. La evidencia está en el amor a Dios y eso está en lo interno. Y la evidencia se mostrará la forma en que tú muestras amor por tu prójimo. Y es por eso que Jesús le dice, ¿quién pues te parece que de estos 3 fue el prójimo de que cayó en manos de ladrones? Esto que Jesús le está diciendo
es que los tres eran prójimos de aquel que estaba ahí. El prójimo realmente podremos pensar que era el que necesitaba, pero lo que está diciendo Jesús ahí es que cualquiera de estos tres también necesitaba de la ayuda de lo alto y que también eran prójimos. No solamente el samaritano, también el levita y también el sacerdote. El gran problema es que las personas quieren presentar su servicio a quienes ellos creen que les conviene y no a quien realmente deben de hacerlo. Si eres alguien que hace las cosas por conveniencia, si eres alguien que hace las cosas porque te cae bien, porque te conviene, porque de esa manera te sientes que tu conciencia se alivia, estás equivocado. Y estoy hablando de pastores, estoy hablando de diáconos, estoy hablando de iglesias antiguas o nuevas que muchas veces tienen esa astucia de poder ayudar a aquellos porque les van a servir, pero hacen desprecio a aquellos que consideran que no van a obtener nada, sin darse cuenta que tienen la oportunidad mayor de poder agradar a Dios y de demostrar de que son hijos de Dios. Te parecerá sencillo esta explicación, pero si tú lo analizas, si tú te detienes a pensar, ¿en cuál de estas posiciones te encuentras? ¿En la de aquellos que sirven cuando ven la necesidad de alguien? Quizás con una palabra, quizás con un apoyo, quizás invitarle a alguien a un café, quizás escucharle, quizás darle un plato de comida, quizás ayudarle para que pueda tener una referencia para algún trabajo, o para un médico, o para una medicina, o para poder llevarle el sustento a alguien, o para poder mostrar esa evidencia de que hay alguien que necesita de una palabra, de un apoyo, de una ayuda, dedicarle un tiempo, escucharle. Esa es la verdadera evidencia. Y esa es una oportunidad que Dios nos da en este mundo de poder hacerlo. Por eso los 70, cuando van, ellos regresan con gozo, porque ven las maravillas de Dios en su pueblo. Y es por eso que hoy muchas iglesias no ven las maravillas de Dios en la ciudad, ni en la iglesia, ni en ninguna parte, porque no están mostrando ese verdadero amor por el prójimo. Y esa es la evidencia de un verdadero discípulo. ¿Mostrará el amor de Dios? Sí, a través de sus obras, a través del amor que tiene hacia el prójimo. Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Tan difícil se le hizo a este hombre decir, el samaritano. No dijo el samaritano, él respondió, el que usó de misericordia. Muchas veces estamos delante de la presencia de Dios y no podemos pronunciar palabras, no podemos ni queremos mencionar a una persona, porque es tanto el odio que sentimos, es tanto el vómito que existe dentro de nosotros, que evadimos mencionarlo. Pero Dios lo conoce, Dios lo sabe, y es por eso que Él le dice, ve y haz tú lo mismo. Deje de criticar a las personas que sirven al Señor en la manera que ellos pueden. Para terminar voy a poner un ejemplo que me impactó. Me agradó, escuché esta anécdota o parábola, como usted la quiera llamar. Y me hizo reflexionar, hace poco la compartí con un amigo. Cuenta la historia que en un pueblo habían 3 amigos. Y estos eran muy amigos, estos 3. Uno de ellos se volvió panadero, el otro de ellos se volvió carnicero y uno de ellos se volvió comerciante. El panadero cada domingo se encargaba, después de la misa o después del servicio en su iglesia, regalarle pan a los pobres. El carnicero, después de cada domingo, también regalaba carne a los pobres. Y aquel comerciante estaba ausente, nunca se casó, se hizo millonario. Con el paso de los años murió el que vendía carne. Todo mundo fue a la vela y fue un gran acompañamiento para aquel hombre. Pero luego sus hijos continuaron cada domingo después del servicio regalando carne a los pobres. Tiempo después también murió el panadero. Muchos le acompañaron a sus hijos, pero también sus hijos siguieron compartiendo pan a los pobres por la tarde. Años después murió el rico. Nadie quería asistir a su entierro. Unos pocos llegaron.
Pero lo que sorprendió es que después de la muerte del rico, dejaron de regalar el pan y la carne. Y cuando llegaron a reclamarle a los hijos del panadero y a los hijos del carnicero, ¿por qué ya no regalaban? Ellos dijeron, bueno, en realidad, quien le daba el dinero a nuestros padres era el rico. Y como ya se murió, ya no nos lo da y nosotros no podemos darlo. Moraleja, no juzgue y no critique lo que usted no sabe. No juzgue y no hable de aquellos que no pertenecen a su iglesia. Deje de criticar a aquellos que hacen la voluntad de Dios de diferente manera. Deje de criticarlo porque usted no sabe de quiénes está agradando Dios. Aprenda a mirar las evidencias. Deje de ser ciego y deje de ser, y perdone que lo diga, un ignorante y ciego de las Escrituras. Muchas veces estamos negando la evidencia y el fruto que Dios ha hecho en las personas por creer a lo que dicen los labios mentirosos y engañadores. Muchas veces preferimos estar dentro de una iglesia porque es una iglesia grande, porque es una iglesia bonita, porque es una iglesia de años, pero negamos la evidencia que ahí no hay palabra de Dios, de que ahí no hay un mensaje, solamente es un club donde usted quizás se siente cómodo por pertenecer. Pero su relación, ¿cómo está? Esa es la pregunta que usted debe hacerse. ¿Usted tiene la evidencia de este samaritano en su vida? Lo felicito, porque está haciendo la voluntad de Dios. Pero si usted tiene el mismo conocimiento de este hombre religioso, no le va a servir de nada para ganarse el cielo. Porque decir con los labios que amamos a Dios, pero negarlo con nuestra evidencia, es lo peor que puede haber ahora, hoy en día. Y es por eso que las personas dicen, para ser como ese cristiano, mejor no soy nada. Así que revisémonos, por favor, cuál es la evidencia que estamos dando. Porque criticar, justificarnos es lo más fácil, pero hacer la voluntad de Dios conforme a nuestras fuerzas, esa es la evidencia que nosotros mostraremos y que de Dios es la que se agrada de nosotros. Vamos a orar. Espero que haya podido reflexionar en esta palabra y que pueda entender la evidencia de un verdadero discípulo. Esta es el amor por el prójimo. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre que estás en los cielos, gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús, por tu amor, por tu misericordia sobre nuestras vidas. Te ruego, Padre, nos perdones nuestros errores, nuestras faltas, pero en esta hora, Señor, quiero pedirte perdón, porque muchas veces solamente somos conocimiento, pero a la práctica la negamos. Negamos la práctica porque condicionamos, porque creemos que nosotros sabemos que somos sabios y que nosotros sabemos a quién hacerlo y a quién no hacerlo. Pero nos muestras, oh Dios eterno, que muchas veces aquellos que están lejos de las iglesias, que están lejos de ministerios, que están apartes quizás del buen conocimiento y de la sana palabra que decimos tener, realmente esas personas son de las cuales tú te agradas, porque conforme a su poca fuerza, porque conforme a su pequeño salario, porque conforme a su pequeño negocio, porque conforme a la fuerza que tiene, sus entrañas se conmueven para poder ayudar a aquellos que necesitan. De nada sirve, Señor, que tengamos tanto conocimiento y tanto año en tu obra si realmente no ponemos en práctica lo que tanto hablamos. Te ruego, Señor, que redargulles nuestro corazón. Tu Espíritu Santo pueda convencernos de justicia y de pecado, que podamos ponernos a cuentas contigo, Señor. Y aquello que no hemos corregido, que nos hables a través de tu Espíritu, que podamos tener el valor de cambiarlo y no de escudarnos pidiéndote, Señor, cámbiamelo, cuando en realidad ya nos has dicho que nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Amado Padre, gracias. Te ruego por aquellos que están dudando, que están claudicando, que están todavía pensándolo. Convéncelos, oh Dios, porque una relación contigo es lo mejor que nosotros podemos tener, Padre. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén y amén. Gloria sea a su nombre. Espero que este mensaje corto pues nos sea de una buena reflexión en nuestra vida y que una vez más sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Les invito el día viernes en la página de Mujer Valiente a través de la radio Lluvias de Bendición 1370 AM. Vamos a estar escuchando el mensaje con nuestra hermana Eli de Osorio. Ya estará llevando el mensaje este día viernes, así que esperamos que puedan estar ahí en sintonía
para escuchar ese mensaje dirigido a la mujer de hoy. Por eso el programa se llama Mujer Valiente. Y no está de más, amado hermano, que se pueda acercar por ahí y escuchar, porque hay muchas cosas que como hombres estamos fallando y que son necesarias que las aprendamos para poderlas cuidar de una mejor manera, pues son un vaso más frágil. Delante de Dios también valen mucho y tenemos que cuidarlas porque el Señor nos las ha dado. Bendiciones, amados hermanos. El eterno Dios les guarde y les bendiga. Nos vemos mañana en la madrugada para poder estar en la oración de madrugada a partir de las 3. Hoy tuvimos bastantes problemas con el internet, pero doy gracias a Dios porque mi esposa ahí estaba en la oración. Así que mañana esperamos, primero Dios, seguir en esta oración de madrugada. Deja tu petición, queremos orar junto a ti y clamarle al eterno Dios. Orad sin cesar, dice la Escritura. Bendiciones.